William Llama. William Fire. Sí, ando ganoso. Estamos todas las mismas. Estamos todas las mismas. ¿Cómo andan? Bien. Oye, Es necesario. le ganaron el quien vive a primer plano, como se dice en buen chileno, porque anoche, ahora Noticias se le adelantó al estelar de farándula de Chilevisión y dejó la escoba, guaguito, en rating. Señora en su casa, escuche bien, de 9 puntos de sintonía subió a 21 el noticiero. Con este reportaje especial, guaguito, no lo puedo creer. Bueno, así es, Jenny. Ayer hubo un reportaje que era En Busca de Onur, que realizó la periodista Carolina Vera, donde hablan con Onur, que lo pillan en una feria de alimentos, lo encuentran, una entrevista no pactada donde él habla, pero yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Si bien las cifras son correctas, sube de 9 a 21 puntos, pero en cosa de segundo, un aumento de cifra increíble. Yo no estoy de acuerdo con que le haya ganado el quien vive a Chilevisión. ¿Por qué? Porque al contrario, es primer plano quien le gana esta pasada y le roba el éxito de las 1001 noches a Mega. Porque efectivamente ayer el noticiario mostró la entrevista, marcó buena sintonía, pero es Chilevisión quien envía a un equipo por 5 días y quien no solamente tiene entrevista con Onur, sino que además tiene entrevista con la otra protagonista, con Cherezade, que es la mujer que en Mega no pudieron tener. Hay que decir que ella, para concertar una entrevista, cobra, agárrense de su asiento, $30.000. Que en palabra chilena, en pesitos chilenos, eso es, Jennifer Warner, $30.000, sacamos 500 pesos el dólar, aproximadamente en su casa, no soy buena para las matemáticas, 15 palitros. O sea, estamos hablando de 15 millones de pesos. Qué linda le vaya. No podía evitarlo, qué linda se ve. 15 millones de pesos por una entrevista. El equipo de Mega partió todo con las solicitudes formales al principio, pero y no que no pasaba nada, que no lo estaban tomando en cuenta, por lo tanto lo hicieron un poquito a la mala, el seguimiento, y ahí tienen a Onur. Pero lo que tiene el equipo de Chilevisión, que además quien realiza este viaje no es una periodista de primer plano, es una periodista de La Jueza. ¿Se acuerdan que hace dos... ¿Por qué? ¿Te acuerdas, Ale, que hace 2 semanas en primer plano hicieron este tema, le fue muy bien en rating, y había una periodista que había nacido en Turquía, una colorina muy guapa, que se llama Victoria, que ella es periodista de La Jueza. Entonces le pidieron prestada a esta periodista de primer plano a La Jueza para que ella viajara junto a un camarógrafo de primer plano a hacer esta nota, y ella no solamente tiene a Onur, sino que también tiene a Cherezade, y además, esto se llama promocionando primer plano, tiene como el momento de furia de Onur, porque ellos, haciendo el trabajo al estilo farándula, van hasta la casa de Onur. Pero creo que eso lo que pasa es que, perdona, que en Turquía, que entiendo que esto no es tan fácil, ¿no? Primero porque ellos son como tiene una serie de filtros, grandes mega estrellas, al estilo Brad Pitt y Angelina Jolie, por lo tanto, pero de ese sector, digamos, de Egipto, en fin, él se mostró muy, de hecho, muy... como que estaba sorprendido de lo exitoso que eran acá. Todo porque en Mega le llevaron los reportajes del diario, claro, no podían cara, entonces, noticias. no, pero es bastante grave lo que hicieron, finalmente. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo quién? Que lo que hizo el equipo de primer plano. ¿Qué hicieron? Es mucho más grave que lo que hizo, por ejemplo, esta periodista de Ahora Noticias, que llega justamente... Que lo encuentra en un lugar público. En un lugar público, en una feria, le dan este dato que me parece muy entretenido, cuando además tú puedes mostrar cómo es la realidad, el personaje, ¿no? Entonces, como que versus lo que hace primer plano, que es llegar a la casa, y ahí es donde tú estás como violando su intimidad, y es distinto también. Llegar como a la maleta. Abuela, en este sentido, el fenómeno, ¿a usted qué le parece las estrategias que se están armando como para sacarle provecho a esta teleserie que no ha bajado de su debut de promediar más de 20 puntos? Bueno, yo creo que la pregunta es ¿qué va a hacer ese noticiero cuando no da esta nota, que por lo demás no cumple en estricto rigor prácticamente con ninguno de los preceptos internacionalmente reconocidos como noticia? Es decir, hay un noticiero que está traicionando su esencia, y como yo creo que las noticias, el material periodístico, no es un bien transable en el mercado, aunque en la práctica lo han convertido en eso, ¿ya? Yo creo que esta traición al género, esta traición al periodismo, a la larga va a dar pésimos dividendos. Lo más probable es eso. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Pero ahora todos los canales lo hacen en noticias, hasta receta gastronómica en la televisión ahora. El campeonato al completo, la noticia es eso. En Roma todas las mujeres se prostituían, y porque todos lo hacen vamos a considerar que... ¿No será que el género de la industria de la televisión, la farándula, ya llegó a sentarse y a sentar bases estrictamente en las noticias? Igual, o sea, de cierta manera, entendiendo a la abuela, ¿por qué no mandaron a alguien del equipo de SAP, a alguien del equipo del Late? ¿Por qué tiene que ir prensa de ese canal
para poder subir unos puntos que no han logrado desde que apareció el nuevo noticiero. Claro, que no entiendo, Ale, que yo entiendo, perdona, para poder terminar mi razonamiento, si me permiten. Por favor. La verdad es que aquí yo creo que la pregunta de fondo es si este departamento de prensa, si los departamentos de prensa de la televisión, pero este en particular del que estamos hablando, están haciendo o no buen periodismo. Eso es lo que yo entiendo que es la pregunta que debería hacerse siempre un departamento de prensa. Y a mí me parece que este es un subterfugio con el cual consiguen por un día, por unos minutos, entiendo, claro. Además, después vuelven a bajar a sus ratings normales. Por el minuto que dura la... ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, ¿están haciendo buen periodismo? Y la respuesta mía, por lo menos, es no. Y con esta nota, menos. Están traicionando el género y no están haciendo lo único que tiene que hacer el periodismo, que es informar respecto a la realidad del país. ¿Y cuál es a su juicio la crítica que se hace a eso? ¿Por qué llegamos a esos niveles? Bueno, porque el mercado, el poder, los poderosos han intentado convertir un bien que le pertenece a la gente, a las mayorías, a la calle, que es la información y la libertad de expresión, en un bien transable. Y en una medida importante han sido exitosos, ¿ya? Esto que vimos ayer es la expresión máxima de cómo nos vende el poder de vuelta a los consumidores, a los telespectadores, un bien que es la información de manera, habiéndolo convertido en un producto transable. ¿Qué tiene de noticioso lo que vimos ayer en este noticiero? Un editor responsable, un personero del periodismo responsable, vende de esa manera la información, tranza su trabajo, que es el deber de informar y hacer periodismo. De ese modo, muy bien, eso va a tener un costo. Pero yo también siento que es un oportunismo que es obvio y evidente. Sí, si tienen un caballito de batalla que además les costó barato, César, que además está siendo ocupado como un ejemplo, según lo que hablaba el productor de esta serie, para la región. O sea, la entrevista de Ahora Noticia trataron de contextualizar lo que es el éxito que ha tenido Las Mil y Una Noches. ¿Se acuerdan que yo les conté que por qué se vendía más barato en Chile, lo que pretendían hacer los productores de esta serie? Evidentemente ya lo confirmaron ellos mismos de la boca del encargado, del relacionador público, por decirlo así, de quien promueve estas series en el resto del mundo. Ellos quieren ingresar a Latinoamérica, lo hacen por Chile, se dan cuenta que es un éxito, ingresan de la forma más barata, como lo contaba Guaguito, que 120.000 pesos les costaba un capítulo, cuando en realidad un capítulo de la serie, para que el público sepa, cuesta cerca de 70 millones de pesos. Entonces, 70 millones que les costó en su inicio a 120, para los chilenos es un negocio. Y a mí me parece que no sé si sea justo quizás catalogar a Ahora Noticias como meterlo dentro del género periodístico directamente. Yo creo que hace rato que Ahora Noticias no está haciendo noticias, hace rato que Ahora Noticias no está haciendo periodismo, y hace rato que Mega está aprovechándose de este buque que le está dando rating. Entonces, si se cuelgan en el matinal con unos resúmenes, se cuelgan en el programa de farándula con resúmenes gigantes, ¿por qué prensa no lo va a hacer si está mal también? Me parece a mí que es un negocio, ¿no? Ya, pero espera, no tiene cero valor periodístico el hecho de que una teleserie que ayer marcó 24,5 puntos. Espera, estamos hablando de la teleserie que todos estos días ha posicionado en el lugar número 1 de los 10 programas más vistos. Es primera vez que en Chile tenemos hablando al protagonista. Sí, pero eso tú no tienes al protagonista y no lo, por último, búscale el lado informativo, por último no lo contextualizas dentro del espacio donde él se mueve. No cuentas la figura que es, no le preguntas cosas atingentes a su política al menos, o la visión que tiene el de la serie. A él van a pillarlo y mostrarlo como está ahora. Pero esta es una entrevista a Rosa donde se hablaba más bien de su relación con Tere Sáez, donde sale la información de que como que empezaron a coquetear al fines de la grabación. Central de Canal 13, iniciémoslo con el matrimonio falso de Tonka. Bueno, iniciemos el de Televisión Nacional, iniciémoslo con la infidelidad de Mario Gómez Pablo. El matrimonio de Tonka salió en exactamente. Entreguémonos de frentón a esto tan deleznable y horrible que es la farándula, para todas estas personas, ya que tienen este género reducido a la escoria. Entonces, entreguémonos de piernas abiertas, ¿cierto? Todos felices y campantes. El único problema que yo quiero advertirle a la industria de la televisión, que está hace rato intentando hacer eso, si no es ningún misterio, ¿cierto?, es que están traicionando al público, que es nuestro único patrón. O sea, pudieran decir, bueno, pero si es lo que la gente quiere ver, porque tuvieron un pic de 20... Pero están traicionando lo que es el deber del periodismo, transformando en información, en noticia, algo que no lo es. Pero ¿qué pasa cuando ese editor